Vale. Entonces, Hechos capítulo 14, hoy. Ya hemos predicado todo el capítulo 13 y hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones. El sembrador salió a sembrar, que es una exposición del capítulo 13 y 14 de Hechos, basado en el primer viaje misionero de Pablo. Hoy nos toca Hechos 14 de 1 a 7 y hablaremos sobre el tema hablando con intrepidez. Hablando con intrepidez. Así escribió Lucas. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creyeron excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Mantenga tu Biblia abierta y vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad de oír tu palabra. Te doy gracias, Señor, por el privilegio de tener tu palabra en un idioma que podemos comprender, y te pido, Señor, que podamos predicar con fidelidad, que podamos predicar con pasión, que podamos predicar, Señor, de hecho tu palabra en esta mañana abre nuestros oídos para comprender el asombro, la maravillosa mensaje de tu palabra, Señor. Te pido, ayúdanos como pueblo tuyo en esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, al leer el libro de Hechos podemos conocer mejor la iglesia de Cristo en sus primeros pasos. Yo creo que el libro de Hechos es un libro histórico que descríbenos cómo fueron los primeros 20, 30 años del ministerio de los apóstoles comisionados por Jesucristo. Esta iglesia, que comúnmente llamamos de iglesia primitiva, no era perfecta. Algunos tienen una idea que la iglesia primitiva, la primera iglesia, era perfecta. No, sus equívocos son claramente percibidos al leer el propio texto bíblico y las epístolas del Nuevo Testamento. Y de hecho, muchos de estos equívocos son condenados y corregidos por los apóstoles a lo largo del mismo Nuevo Testamento. Sin embargo, una de las características más marcantes, de mi punto de vista, de estos hermanos y de esta iglesia era la manera como ellos hablaban y predicaban la palabra del Señor. Yo creo que una de las características más claras de esta iglesia era la manera con que ellos predicaban. Ellos predicaban con intrepidez, con valor. Claro que tal intrepidez no era fruto de su propio razonamiento o capacidad, antes era una obra del propio Dios por medio de su Espíritu en sus corazones, pero es un hecho. Esta iglesia hablaba con intrepidez. El texto que expondremos hoy, que hemos leído ahora, descríbenos Pablo y Bernabé como hablando con denuedo. Y es interesante que la Real Academia del Idioma Español define esta palabra como brío, esfuerzo, valor, intrepidez. O sea, el encuentro que estos hermanos tuvieron con Cristo le había cambiado su vida de una manera que ellos ahora hablaban con intrepidez. Ellos hablaban con valor, aún delante de las ofensas, de los problemas, aún delante de las dificultades. Ellos se ponían hablando con intrepidez. Y es sobre esto que me gustaría hablar hoy. Sin embargo, tenemos que comprender un poquito del contexto del pasaje.
Aquellos que ya nos acompañan saben, hemos empezado nuestra serie en Hechos capítulo 13, verso 1. Ya hemos tenido 4 predicaciones. Sin embargo, el básico que tenemos que comprender es que una iglesia gentílica, llamada la iglesia de Antioquía, envía 2 de sus pastores, 2 de sus presbíteros, a predicar el evangelio en regiones donde el evangelio aún no había sido anunciado. Entonces, la iglesia de Antioquía envía 2 personas, Pablo y Bernabé, a predicar su evangelio. Su primera parada es en una isla llamada Chipre, isla que era tierra natal de Bernabé, y allí ellos se enfrentan a un pseudo mago llamado Bar Jesús, y después predican el evangelio al procónsul de la isla, y este hombre cree en Cristo y es de hecho convertido por el Señor. Después ellos caminan hasta otra ciudad, esta ya en el continente, en una región hoy llamada de Galacia, por aquel entonces llamada de Galacia, hoy en el interior de Turquía. Ellos llegan a una ciudad llamada Antioquía de Pisidia. Allí Pablo entra en la sinagoga, expone la ley, predica basado en el Antiguo Testamento que Cristo era el Cristo de nuestros padres, el Cristo encarnado, el Cristo del sepulcro vacío y el Cristo de la salvación. Y como resultado de esta predicación, que fue exactamente el tema de la semana pasada, lo que ocurrió fue que algunas personas deseaban oír un poquito más, otros de hecho creyeron, y otros de hecho rechazaron plenamente, al punto de ellos que estos hermanos tuvieron que huir de Antioquía de Pisidia y caminaban 128 kilómetros al este a una ciudad llamada Iconio, que es la ciudad donde tenemos este texto de hoy. Entonces yo encuentro por lo menos 3 momentos y 3 verdades en este texto que me gustaría hablar. La primera de ellas se encuentra en los 2 primeros versos. La sumisión de la fe o la rebeldía de la desobediencia. La sumisión de la fe o la rebeldía de la desobediencia. Miremos el texto ahora una vez más, verso 1 y 2. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Lo que tenemos aquí es el mismo método de Pablo y Bernabé en todo el viaje. Si ellos llegan a una ciudad que tenía una sinagoga, Pablo, como maestro de la ley, tenía, vamos a decir así, un libre acceso a este tipo de ambiente y siempre era invitado a hablar. Entonces, si tenía una sinagoga, Pablo y Bernabé iban primero a la sinagoga. Pero es interesante que el texto habla que ellos hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. El énfasis de Lucas, que es el autor del texto, está en la manera como ellos hablaron, la manera como ellos predicaron. Hablaron de tal manera, es una manera de decir que ellos hablaron apasionadamente. Ellos hablaron de una manera que no era común. Ellos hablaron de una manera que los judíos no estaban acostumbrados a oír. Y es interesante que este tipo de frase fue utilizada hacia Jesús. En un momento del ministerio de Jesús, Jesús está hablando y los judíos dicen: mira, Él no predica como los demás maestros de la ley, sino que predica con poder, con gracia, con fidelidad. Y yo creo que este tipo de poder, gracia y fidelidad ahora estaba sobre los apóstoles. Ellos hablaban de una manera extraordinaria y Dios obró al punto de que se creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Entonces lo que tenemos aquí son hombres hablando de una manera increíble, con intrepidez, con valor. Sin embargo, tenemos el verso 2, y el verso 2 declara así: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es interesante que la palabra no creían aquí en el idioma original, que es el griego en este caso, la frase literal sería: mas los judíos que desobedecieron excitaron a los griegos, y así por delante. O sea, Lucas pone como sinónimo no creer
y desobedecer. Y esto es una cosa muy interesante porque la fe verdadera requiere obediencia. O sea, no podemos tener fe en Cristo sin obedecer a su palabra, sin obedecer a su voz, sin obedecer a sus mandamientos. De la misma manera que el no creer bíblicamente ya es una desobediencia. El no creer ya es en sí un pecado. Y es por no creer, es por no obedecer que ellos dan un paso más adelante. Ellos empiezan a excitar, a instigar los judíos, los gentiles, los griegos de la ciudad para ir en contra de los discípulos, de los apóstoles. O sea, su desobediencia gana un nivel un poquito más elevado, gana, vamos a decir así, cuerpo, al pasar de tan solo una idea para de hecho un hecho factual de persecución hasta estas personas. O sea, pero es interesante comprender que la desobediencia, la persecución de estas personas era tan solo una expresión desenfrenada de la descreencia de sus corazones. Por no creer, por desobedecer, ellos perseguían. Y yo creo que algo pasa muy semejante con nosotros cuando hablamos del tema del pecado. Pecado es no hacer la voluntad de Cristo, no cumplir sus mandamientos. Yo creo que esa es la definición más básica que tenemos de pecado. Sin embargo, cada pecado nuestro es una declaración silenciosa que de alguna manera, en alguna área de nuestra vida, Cristo no es suficiente. Y por lo tanto necesitamos de algo más, que es este algo que yo estoy haciendo, para saciar, para que sea completo en mí mismo. Esto es lo que significa en la práctica pecar. Pecar es decir, yo no me fío de la voluntad de Cristo que dice que esto no me hace bien, lo hago porque estoy necesitando saciarme. O sea, el pecado es una declaración desenfrenada de un corazón desobediente, de la misma manera que era para aquellas personas. Al pecar, todos nosotros, creyentes, declaramos de alguna manera silenciosa que necesito de algo más que Cristo para ser completo, para ser feliz, para ser gozoso, para ser de hecho todo lo que necesito. Entonces, el pecado es esta expresión desenfrenada de nuestros corazones. Y por esto es algo es una ofensa tan grande hacia Dios. Algunas implicaciones de este primer punto. Primera cosa, la manera como hablamos de Cristo dice mucho sobre nuestra creencia en Él. Mira, lo que hablamos con valor, con intrepidez, hablamos con gozo de cosas que nos gustan. No sé si tenemos aquí algún aficionado, por ejemplo, en el fútbol o aficionado de algún deporte, y si tú oyes una persona que es aficionada por algo hablar, esta persona habla ¿cómo? Con pasión, con gozo, con todo, y va hablando. Sin embargo, me parece que muchas veces hablamos de Cristo como si estuviéramos en un funeral, donde hablamos algo verdadero como si fuera una mentira. Mira, cree en Cristo, es importante. Pero es casi que como si lo que hablásemos, no fuera verdadero. Sin embargo, tiene mucha gente que habla de mentiras con tanta pasión que nos quedamos, mira, ¿será que no es verdad? Yo creo que tenemos que tener cuidado porque el texto hablaron de tal manera. Yo creo que debemos hablar con compasión, que debemos hablar de hecho expresando nuestra fe. Si creemos en algo que cambió nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si yo predico como pastor una verdad, pero con tanto desánimo que parece una mentira, o por lo menos parece una verdad que tiene poca importancia, es algo raro. Pero lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que reflexionar, ¿estamos predicando a Cristo como los apóstoles, o sea, hablando de tal manera, o predicamos a Cristo, la más bella de las verdades,
como si fuera una mentira o algo de poca importancia. Muchos están siendo engañados por oradores apasionados que predican mentiras. Mientras la iglesia del Señor, que tiene la verdad, la predica muchas veces como si fuera algo de poca importancia o algo mentiroso. Yo creo que tenemos que rescatar el deseo de hablar de tal manera como lo hicieron los apóstoles. Otra implicación, la raíz de la descreencia es la desobediencia. Creer es confiar, depender, entregarse, y la descreencia es una rebeldía deliberada. Pero la descreencia no es algo que solo hacen los no creyentes. Algunas áreas de nuestra vida declaramos la descreencia por medio del pecado. El pecado es una declaración silenciosa de insatisfacción, de insaciedad, de que necesito de algo más, de que no me fío de Cristo. Y puede que tú estés ahí, mira pastor, yo creo que tú estás pasando de la raya, pero piensa conmigo. Un pecado es hacer algo que no es la voluntad de Cristo. Es hacer algo que es mi voluntad, porque si yo hago es porque estoy queriendo, deseando, en lugar de algo que es la voluntad de Cristo. Y en este sentido estamos declarando que me fío más en mi cabeza, en mi pensamiento, en mi punto de vista, que en la cabeza de Cristo, que en el pensamiento de Cristo y que en el punto de vista de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos que reflexionar un poquito en qué áreas de nuestra vida, aunque silenciosamente, estamos declarando Cristo no es suficiente. Pero yo tengo una buena noticia para ti. Cristo es suficiente. En todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida. Cristo es suficiente. Tú no necesitas de algo más que Cristo en tu vida. Él tiene todos los tesoros, todo el gozo, toda la plenitud necesaria. Y Él las regala por gracia a sus hijos. Y si tú tienes fe en Él, es un regalo que Él tiene para ti. Entonces, que abandonemos las prácticas antiguas y que vivamos en novedad de vida. La segunda parte del texto hablamos de la manera como ellos predicaban. Y el segundo punto es confiados en el Señor. Mira el verso 3, por favor. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Es interesante que la reacción esperada sería, mira, están persiguiéndonos, voy a huir. Pero en este momento los apóstoles, hablando en buen castellano, plantan cara. Dicen, mira, es así, pues ahora que yo me quedo. Y el texto habla que se quedaron mucho tiempo. Normalmente ellos quedaban un ratito, una semana, 2 semanas, pero el texto habla aquí que se quedaron mucho tiempo. Ellos se quedaron en medio de la persecución y al hablar de cómo ellos quedaron, el texto Lucas acaba describiéndonos la fuente de esta predicación con intrepidez de los apóstoles, porque el texto habla confiados en el Señor. Yo creo que aquí está la clave de la manera como ellos enseñaban, de la manera como ellos hablaban. El texto afirma que ellos hablaban con denuedo, que ellos hablaban con intrepidez, con valor, con brío, con esfuerzo. ¿Por qué? La frase siguiente declara, porque ellos estaban confiados en el Señor. Estos hermanos no se veían perfectos, no se fiaban de sí mismos, de sus habilidades de retórica, de oratoria, sino que se fiaban en el Cristo que les había enviado. Ellos confiaban en Cristo. Y creo que esa era la clave de la predicación apostólica, del ministerio de los apóstoles. Hombres imperfectos que se fiaban plenamente de un Dios perfecto. Hombres imperfectos que se fiaban plenamente de un Dios perfecto. Aquí es la diferencia.
Estas personas no iban a predicar, mira Pablo. Pablo era un maestro de la ley. Pablo conocía el Antiguo Testamento de una manera increíble. Pablo había estudiado los pies de Gamaliel. Pablo era un experto, vamos a decir. Pero Pablo no se fiaba de sí mismo. Pablo comprendía que no era su habilidad, su capacidad, su oratoria, su retórica, sino Cristo que hace las cosas. Confiados en el Señor. Y yo te digo una cosa, como iglesia del siglo XXI, si queremos hablar con intrepidez, si queremos predicar con valor, tenemos que recordar que es a pesar de nosotros y no por causa de nosotros. Muchas veces nos quedamos así, mira, es porque tengo capacidad, es porque sé hacer las cosas. Y te digo una cosa, no tenemos capacidad. No sabemos hacer las cosas. A pesar de nosotros, Cristo trabaja. Confiados en el Señor. Confiados en el Señor. Y el texto continúa así. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Quién daba testimonio a la palabra de su gracia? Ahora es una cuestión de castellano, de gramática. Dios daba testimonio a la palabra de su gracia. Es interesante que evangelio aquí en este verso es un sinónimo de palabra de su gracia. Y de hecho el evangelio es la palabra de su gracia. El asombroso mensaje de un Dios santo que salva pecadores, indignos, imperfectos. Es el mensaje asombroso que hace de un Saulo, perseguidor de la iglesia, Pablo, misionero de la palabra de su gracia. Confiados en el Señor, Dios daba testimonio de su palabra, concediendo que se hiciesen por medio de los apóstoles señales y milagros. Y ahora me gustaría hablar un poquito de esta idea de milagros aquí. Sobre esto tengo algunas consideraciones. Dos. Primeramente, el texto habla claramente que los apóstoles eran tan solo instrumentos. Mira el verso. El texto habla así, y Dios concedía que se hiciese. ¿Qué es conceder que se haga? Conceder que se haga declara claramente que quien está haciendo no lo hace por poder propio, por capacidad propia. O sea, la fuente de las señales, de los milagros, es Dios. Esta es la primera cosa. Y la segunda cosa que me llama la atención es que estos milagros fueron hechos con el objetivo de dar testimonio ¿de qué? Mira el texto, verso 3. Dar testimonio a la palabra de su gracia. Los milagros en los evangelios tenían el objetivo de ser una puente hacia Cristo y su palabra. Lo que cambia es Cristo y su palabra. Lo que cambia a las personas no son milagros. Lo que cambia a las personas no son señales. Si los señales, milagros, no llevan a una persona a Cristo, de nada vayan. Sin embargo, en la palabra, los milagros tenían con el objetivo de dar testimonio. La idea aquí de la palabra es la misma de dar fe cuando vamos al notario y damos fe que la firma es la firma verdadera. El texto griego es esta la idea aquí. Los milagros testifican, testimonian, dan fe que la palabra es verdadera, que la palabra es verdadera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ministerios que se centran en milagros. Sin embargo, Cristo no aparece en nada. Es milagro todo el día. Y yo quiero decirte una cosa. La palabra milagro implica en algo extraordinario. Mira la palabra, extraordinario. ¿Qué significa una cosa extraordinaria? Literalmente, algo que no es ordinario, algo que no es común. O sea, milagro todo el día no tiene sentido hasta para la palabra. Milagro es algo que Dios hace y Dios tiene poder para hacer cuando quiere, cuando desea, y Él lo hace para exaltar su nombre, para llamar la atención a su palabra, para que Cristo sea exaltado, pero Él hace
como algo que no es la regla, porque si fuera la regla sería el ordinario, sería el común. Pero es el sobrenatural, no es natural, es el extraordinario, no es el ordinario. Y el objetivo es llamar la atención para Cristo y su palabra. Algunas implicaciones. Primeramente, la fuente de la intrepidez de los apóstoles es su confianza en el Señor. Entonces, si queremos hablar de Cristo con valor e intrepidez, tenemos que nos fiar más de Cristo. Y mis hermanos, yo hablo con sinceridad. Cuando encontramos a la persona en la calle y miramos así, yo voy a hablar de Cristo, no voy a hablar de Cristo, al final nos falta confianza de que Cristo es poderoso para hacer de esta persona un creyente. Y ya he hecho esta pregunta antes, pero todos nosotros tenemos en nuestra familia, amigo, pariente, lo que sea, una persona que, y viene en tu cabeza ahora, rápido, una persona que tú dices, para esta no tiene manera, pastor. Esta es demasiada dura, demasiada hostil, pero te digo, no existe demasiados para Dios. No existe demasiados para Dios. Dios es poderoso. Para que tengamos una visión de evangelización y misión fructífera, debemos recalcar que si la obra del Señor avanza, si logramos extender el reino, es a pesar de nosotros y por la gracia de Cristo. No existe espacio en la iglesia para personas que se confían en sí mismas. El texto habla confiados en el Señor. La sociedad dice, confía en ti mismo. Tú eres el mejor, tú vas a vencer en la vida. El Evangelio dice, no confíe en ti mismo, confía en Cristo. No te fíes de ti mismo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón es corrupto, así dice la palabra, corrupto. Y algunas veces nuestros corazones van a decir, hace cosas malas. Si nos fiamos de nosotros mismos, mis hermanos, vamos a hacer cosas malas. Se fíe de Cristo. La generación dice, tú eres el mejor. El Evangelio dice, Cristo es el mejor. La sociedad dice, tú eres la mejor cosa que puede. Suba en la vida a pesar de los otros. Suba haciendo trampas. Suba en el trabajo haciendo corrupciones, haciendo cosas. El Evangelio dice, confíe en Cristo. Confíe en Cristo. Si vamos a vencer en esta vida, vamos a vencer confiados en Cristo. Otra cosa, el centro del ministerio de la iglesia es Cristo y su palabra. Todo debe apuntar, es un puente a Cristo. El texto dice que los milagros que los discípulos por su gracia realizaron servían para confirmar el Evangelio. ¿Y por qué hablo esto? Porque todo ministerio que se centra, estoy hablando de iglesias, ¿vale? Que se centra en milagros, cura, sanidad, todos los días. Tú vas a tener dinero, tú vas a tener mucha pasta. Todo esto es una maravilla. Te digo una cosa, todo ministerio así es personalista. Es basado en un pastor, una figura. Si esta persona está allí, las cosas ocurren. Es centrado en una denominación, es centrado en personas. Sin embargo, el centro de la iglesia no es un pastor, no es una placa denominacional, no son personas. El centro de la iglesia es Cristo y su palabra. Si algo llama más la atención en esta iglesia que Cristo y su palabra, estamos equivocados. Cristo es el centro de su iglesia. La última parte del texto, hablaré de un mensaje que divide. Y ahora el texto se queda un poquito contra el políticamente correcto. Vamos a decir así. El verso 4 dice así. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Es interesante que el avivamiento producido por Dios en Iconio, la predicación del Evangelio, personas que oyeron el Evangelio, creyeron en el Evangelio, una multitud de personas. Sin embargo, el texto dice que la ciudad estaba dividida. Y yo te digo una cosa, el Evangelio es un mensaje que divide.
Y esto no es algo que nos gusta porque la sociedad dice y predica una pseudo, y te digo una cosa, una pseudo unidad, que en la práctica no es unidad. Porque es unidad hasta el momento que tú estés 100% de acuerdo conmigo. Al momento que tú discuerdas, tú eres mi enemigo. Esto es lo básico de la sociedad. Pero el Evangelio es un mensaje que divide. El Evangelio es un mensaje que divide. Y esto no es algo nuevo, no es de los apóstoles. Yo voy a leer un texto. Existen algunas palabras de Cristo que no nos gustan. Nos gustan las palabras de Cristo que son muy dulces. Que vamos a decir así, pone nuestro corazón en su regazo y nos quedamos allí tranquilitos. Pero tiene palabras de Cristo que son muy duras. Mira lo que Cristo dice en Lucas capítulo 12. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Cristo dice que el Evangelio divide. ¿Por qué? Yo voy a dar una explicación muy clara. Una persona que ha oído el Evangelio, ha creído en Cristo, se fía 100% de Cristo, nació de nuevo, esta persona cambiará de vida. Mira, mucho cuidado con la idea de Dios te acepta como tú eres. ¿Esto es verdad? Sí. Pero Dios nunca te deja como te ha aceptado. Esto también es verdad. O sea, Dios nos acepta en la corrupción del pecado, sí, pero Dios nos limpia. Dios nos cambia. Entonces, el Evangelio cambia personas. Y no sé si ya has tenido la oportunidad de que esto pase en tu vida, pero si tú cambias de vida, tú empiezas a cambiar la manera como hablas, de lo que hablas, lo que haces, lo que dejas de hacer. No participa más de ciertas cosas que antiguamente participaba. Y naturalmente lo que pasará es que algunos amigos tuyos dirán, mira, no quiero más estar contigo. No pasa esto claramente. Es claro. Porque yo hacía una cosa y no hago más. Yo hablaba de una manera y no hablo más. Yo pensaba de una manera y no pienso más. Luego se divide. Y el texto deja claro, el texto de Lucas deja claro que esto pasaría hasta dentro de las familias. Tenemos colegas pastores que trabajan en países donde no es permitido predicar el Evangelio, donde el cristianismo es ilegal. Y lo que pasa en estos países es que convertirse es quebrar la ley, es ilegal. Pero Dios convierte personas de la misma manera. Sin embargo, muchas veces ocurre, es muy común ocurrir que, por ejemplo, la persona que denuncia al gobierno tal conversión es el padre, la madre, la esposa, el hijo, y la persona va a la cárcel. Tenemos en Brasil uno de los miembros de la familia real de Marruecos, que está aquí muy cerquita, es un refugiado en Brasil religioso, porque al convertirse al Evangelio, él iba a morir. Entonces, él tiene que salir de su país. Era de esto que Jesús hablaba. Un evangelio que divide. Y el texto continúa diciendo así en verso 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos. Mira, un lado de la división lucha de una manera, el otro lado de la división lucha de otra manera. Los que rechazan llegan a coger piedras. Es de lo que el texto está hablando. La iglesia de Cristo no debe hacer esto. Pero de hecho estas personas caminan un poquito más, llegan a coger piedras en las manos, lanzáronse enfrentando y deseando apedrearlos. Algo que no pasa aquí, pero pasará semana que viene. Si tú vienes semana que viene a la predicación, semana que viene Pablo no consiguió huir de las piedras.
Aquí sí, semana que viene no. Pero estos hermanos, estas personas deseaban apedrearlos. Pablo y Bernabé, sabiendo, huyen, mira el verso 7, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de la Licaonia y a toda la región circunvecina. Y podríamos esperar un tipo de frase aquí. Y formaron un ejército, cogieron los palos en las manos y volvieron hacia Iconio para poner orden en la ciudad. Pero la frase que encontramos es la siguiente: y allí predicaban el Evangelio. La arma más poderosa de la iglesia es la loca predicación del Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio es la única cosa que cambia vidas. Es el Evangelio que cambia vidas. No es un discurso político, no es un discurso social, no es cualquier otra cosa. Es el Evangelio que cambia vidas. Toda aquella revolución era fruto del Evangelio. Es en el Evangelio que cambia vidas y nada más. Mientras ellos venían contra los misioneros con piedras y palos, ellos continuaban abriendo sus bocas con intrepidez y anunciaban las grandezas de Cristo en su Evangelio. Últimas implicaciones de hoy. Primeramente, el verdadero Evangelio siempre producirá división. El verdadero Evangelio siempre será para algunos, como dice la palabra, razón de escándalo. Para otros será una locura. Sin embargo, para los que creen, es el poder de Dios para la salvación. Pablo ya dice claramente, ya nos ha dicho claramente, el Evangelio producirá división. Unos van a decir, esto es escándalo. Otros van a decir, esto es locura. Sin embargo, para los que creen, esta locura y este escándalo es salvación. Es salvación. Puedo afirmar que esta consecuencia del Evangelio es una doctrina olvidada por muchos hoy en día. Muchos están, necesitamos pensar un poquito en esto. Muchos están vaciando el Evangelio de su poder, adaptándole al gusto del cliente. Sacando todo lo que no es conveniente a la sociedad. Tenemos un evangelio ligero, un evangelio 00. Muchas veces el evangelio predicado es un evangelio vaciado de todo que es confrontativo, todo lo que no conviene, todo lo que no está bien visto en la sociedad. Pero te digo una cosa, y hemos aprendido esto, Miajadas y Don Benito en el libro de Gálatas: un evangelio alterado, añadido, no es evangelio. No es evangelio. Entonces debemos tener cuidado, porque un evangelio vaciado no es evangelio. Si hoy esta división santa producida por el evangelio no es tan frecuente, puede que sea porque no estamos predicando con fidelidad este evangelio. Este evangelio que divide. Pero necesito hablar de una cosa. Tal división no implicará que estamos en guerra contra el no creyente. Esto es muy medieval. La manera como luchamos en esta batalla son con armas espirituales. La oración es una de ellas. Es interesante que la reina de Inglaterra en el siglo XVII, mientras John Knox era pastor en Escocia. John Knox es el fundador de nuestra iglesia, la iglesia presbiteriana, hace 4 siglos y medio. Y la reina de Inglaterra decía así: yo tengo más miedo de las oraciones de John Knox de que todos los ejércitos del mundo. Yo tengo más miedo de las oraciones de John Knox que de todos los ejércitos del mundo. Sin embargo, la otra arma que debemos utilizar es la santa predicación del Evangelio de Cristo. Es el Evangelio que cambia vidas. Es el Evangelio que transforma corazones. Es el Evangelio que hace el milagro de un Saulo ser un Paulo.
un Pablo. Pablo es portugués, perdona, ser un Pablo. Es solo el Evangelio de Cristo que tiene esta capacidad. Entonces, que podamos orar, predicar, amar, testimoniar, y es así que luchamos esta batalla. Sin embargo, debemos lucharla. Debemos hablar con intrepidez. Recordaos del principio del texto, hablando de tal manera, creyeron una multitud. Que Dios levante en esta iglesia un ejército que no lucha con palos y piedras, sino que hablan de tal manera que esta ciudad se quedará de patas arriba. Es interesante que es esta expresión que encontramos en Hechos. Cuando los discípulos llegaban, el texto de Hechos dice así: aquellos que están poniendo el mundo de patas arriba, llegaron por aquí. Que podamos ser estas personas. Concluyendo, queridos, hoy hemos estudiado un nuevo pasaje del primer viaje misionero. Hemos visto que la descreencia implica en desobediencia y debemos tener mucho cuidado porque nuestros pecados implican en descreencia, desobediencia, y es algo muy feo delante del Señor. Hemos aprendido que la fuente de la predicación de los apóstoles no era lo que dice la sociedad de hoy. Cree en ti mismo, confía en ti mismo, sé el mejor porque tú eres el mejor. La fuente, la clave es confía en Cristo. Cristo es el mejor, Cristo es el tesoro, Cristo es lo que tenemos de más precioso. Y por último, fuimos recordados que este evangelio produce divisiones. La ciudad se quedó dividida. Pero que podamos entrar en esta batalla, no con palos y piedras, con rodillas en el suelo y con la boca hablando de tal manera que muchos creerán. Este es mi deseo como pastor para cada uno de nosotros. Empezando de aquí mismo, personas que participan, que pueden que nunca han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Que Cristo cambie tu corazón. Que Cristo genere fe en vuestros corazones. Y que puedas se fiar plenamente de Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el privilegio de predicarla en esta mañana. Te pido, Señor, que tanto los que aquí están, cuanto los que van a oír por internet, puedan, Señor, ser cambiados por tu palabra. Ayúdanos, Señor, levanta en nuestro medio un santo ejército de rodillas en el suelo y de bocas que exaltan al Cristo del Evangelio. Hace esto en Domenito, hace esto en Badajoz, hace esto en Extremadura, hace esto en España y hace esto, Padre, hasta los confines de la tierra. Así que te pido en nombre de Jesús. Amén.